Se trata de Diana Mondino, que es directora de Asuntos Institucionales de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, la UCEMA, y que además se define como bien cordobesa, y bueno, ya con el tono nos damos cuenta que así lo es. Diana, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, estamos hablando con Leandro sobre los anuncios del gobierno, ¿no? Las primeras cuentas que se hacen son, esto cuesta 200.000 millones de pesos. Yo le preguntaba a Leandro y no se nos ocurre otra fuente que no sea la emisión monetaria. ¿Cómo lo ves vos? Lamentablemente es así. A ver, acá hay una suma de temas que si cada uno lo miramos aislado, cada uno aislado puede tener una muy buena justificación. Por ejemplo, el tema de un refuerzo para la gente que está desempleada en un contexto inflacionario pareciera razonable. El punto es que esto se suma a una serie de otras medidas que lo que están haciendo es, digamos, paralizar la economía. Tenemos un gigantesco déficit, por eso hay emisión. Y si ya hay déficit y vas a gastar más, pues no queda más remedio que lo que decís, emisión. Y si hay más emisión, pues va a haber más inflación en el futuro, con lo cual, a lo mejor se ayuda a la gente por un tiempito, pero un tiempito corto, porque el propio gobierno, en la intención de dar ayuda, está generando más problemas para el futuro. Claro, En un futuro lo que decíamos recién con Leandro, si el gobierno pone estos bonos para paliar un poco la situación de desigualdad que generó la alta inflación, la suba de precios, pero si no tiene política para contrarrestar la inflación, dentro de 2 meses tenés el mismo problema que tenés ahora. Claro, pero es que no solo es una política para contrarrestar, está tomando una política que fomenta la inflación. Ese es el problema en el cual solos nos hemos metido. O sea, tenemos un gasto público desorbitado, se agrega más gasto público y la única fuente de financiación en Argentina es la inflación. Convengamos que también están usando el acceso un poco al mercado de deuda y supuestamente no queremos más deuda. Supuestamente deberíamos estar tratando de ir pagando deudas viejas. En realidad por la reestructuración falta mucho para que haya para pagarlas. No nos metamos en más problemas. Entonces yo sé que esto suena como que uno no quiere ayudar y es todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es, si vos querés realmente ayudar a la gente, por 1 o 2 meses que le vas a poder dar esta ayuda, vas a generar más inflación durante 1, 2 o 3 años. No es una cuenta racional la que se está haciendo. Diana, el gobierno siempre dice que tenemos mucha inflación por un contexto internacional de inflación y habla de la guerra en Ucrania. Ahora, el problema en Argentina con la inflación lleva más de 10 años y en 2020, bueno, se emitió un montón por la pandemia y la cuarentena. ¿Vos a qué le adjudicás este 6,7% que tuvimos en marzo, que fue un número que no se veía hace 20 años? Sin ningún lugar a dudas, al déficit ocasionado por el gran gasto que tenemos. Pero así, sin ningún lugar a dudas. Si tenés un gasto enorme, que además es ineficiente, que además es inequitativo, etcétera, pero aun cuando así no fuera, tenemos un gasto público que entre nación, provincias y municipios es casi la mitad del PBI, un poco menos. Entonces, la mitad de la economía es, por definición, no es operativa. O sea, el Estado brinda muchísimos servicios que nos dan las reglas de juego para poder trabajar, pero en sí mismos no son productivas. Son necesarias, pero no son productivas. Entonces, la otra mitad del país tiene que trabajar para sí mismo y para mantener a la mitad del país que está en otro tipo de tareas. Entonces, realmente eso se hace muy, pero muy complicado. Tenemos una alta carga impositiva y entonces el sector privado casi no puede trabajar. Entonces tenemos inflación porque hay que financiar este despropósito de gasto que tenemos y el sector privado cada vez es más chico, más chico, más chico, con lo cual cada vez hay que ayudar a más gente. O sea, para mí estamos yendo en el camino inverso al que. Mira, ¿viste cuando tenés una botella que le vas metiendo el sacacorcho? Sí. Y lo estás cada vez más hondo, más hondo, más hondo. Bueno, si pegás un tirón y lo cambiás, puede funcionar. Pero si seguís metiéndole el sacacorcho, lo único que hiciste es romper el corcho. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Diana, ahora, vos sos partidaria del hecho de cortar subsidios, por ejemplo, para bajar el gasto público. ¿A dónde habría que hacerlo? Porque también hay
una pobreza altísima, casi la mitad de la población es pobre, hay gente que vive de esos subsidios, digamos, la asistencia social, y es cierto Para, que genera inequidad, pero no, ¿dónde se corta para evitar un estallido social? no me hagas trampa. Yo cuando me he referido en otras oportunidades, no ahora hablando, a Sí. cortar subsidios, no es a los planes sociales. Por eso te Es pregunto dónde, claro. a las empresas públicas. Vos tenés en el presupuesto 2021, o sea, 2022 va a ser más alto. En el 2021 tenías en el presupuesto 18% del PBI, 18, para empresas públicas y distintos tipos de subsidios económicos, entre ellos la energía, o agua, o transporte. Y planes sociales no llegaba al 5. Entonces, a mí los planes, si vos querés ayudar, me parece que están mal diseñados porque no están ayudando a la gente a conseguir trabajo, no están preparando a la gente para que pueda conseguir trabajo, no le están dando los medios para que pueda llegar a un lugar de trabajo. Los otros días hemos visto una toma que ya vino ocurriendo hace no sé cuánto tiempo, y en ese lugar, ¿cómo hace la gente para ir a trabajar? Estás a 20 kilómetros de cualquier lugar razonable. Claro. Los planes no me parece que no están suficientemente bien organizados y preparados para que esa gente pueda salir de la situación en la que está. Pero por otro lado, estás gastando dinero en cosas que no corresponde que un Estado las haga. Además, somos ineficientes. Pero aunque fuera eficiente, no corresponde que el Estado tenga 40 y pico empresas públicas. No corresponde que el Estado diga un boleto en Buenos Aires, el boleto escolar vale 9 pesos. Entonces, hay cosas que me parece que se pueden modificar. Y lo que tampoco hay que hacer es decir, subo las tarifas y ahora lo paga el sector privado, pero se sigue gastando en todo lo demás. Vos lo que tenés que hacer es reducir las actividades del Estado. Porque si hoy la tarifa, qué sé yo, la factura de luz que tengo prendida ahora, en vez de esta platita me pasa a costar esta platita, me pasa a costar muchísimo más, sí, cierto, el Estado va a reducir su déficit, pero yo voy a poder gastar menos en otra cosa, porque tuve que gastar más en la tarifa. Voy a poder gastar menos en zapatillas o en pizza. Entonces, lo que es indispensable es que el Estado reduzca el nivel y calidad y cantidad de gastos que tenemos. Y no va a ser fácil, no va a ser rápido, no va a ser agradable, pero al fin y al cabo, no nos engañemos, la inflación es un problema que nos mata a todos. Entonces, es preferible hacer algo en forma organizada que esta cruel agonía que tenemos con la inflación. Diana, el gobierno decía que iba a financiar estos bonos subiéndole, hablaba de las rentas inesperadas de las empresas exportadoras que se beneficiaron con la guerra, o sea, empresas exportadoras de commodities. En realidad es un eufemismo esto de rentas inesperadas para hablar de una suba de alícuota en impuesto a las ganancias. Pero para hacer eso tienen que pasar por el Congreso y en el Congreso no tienen quórum en ninguna de las dos cámaras. ¿Por qué te parece que dejan trascender que quieren subir un impuesto cuando no tienen la fuerza legislativa para hacerlo? Perdón, acá estamos hablando de un despropósito, no de un impuesto, una falta de sentido común absoluta. Este impuesto tiene todo mal, no hay nada que se lo favorezca, pero tiene mucha lógica desde el punto de vista del gobierno, en la situación de debilidad política en la que está ahora, porque todos los problemas entonces puede decir, no, yo quise, fue la oposición la que no me dejó. O mismo dentro del propio frente gobernante que digan, estos sí querían y estos otros no querían. Entonces, el gobierno mantiene su base de votantes a los cuales les dice que hace todo lo posible, pero que en realidad son los malvados opositores los que no lo dejan. Y si llega a salirle bien, o sea, si llega a pasar el impuesto o como se llame esto, bueno, va a tener el dinero para hacer lo que quiere. Y si no se lo aprueban, la culpa es de otro. Exactamente lo mismo que ocurrió con la votación por el Fondo Monetario. Es bastante sorprendente que dentro del frente, que tardó 2 años en negociarlo, 2 años, que tarda en negociarlo, 15 días de ya, no me gusta. Yo digo, pero ¿qué será lo que no gusta si es un acuerdo en el cual te postergan los pagos prácticamente 4 años, apenas te hacen reducir el déficit y te dan, esto es importante, te dan más dinero? O sea, el Fondo Monetario te refinancia la deuda y te da 9.400, 9.600 millones de dólares adicionales si se cumple en ciertas condiciones. Entonces, ¿por qué te vas a quejar de que te den más plata? Y de nuevo, es una cuestión, me parece, política, porque no hay conciencia de, digamos, de posibilidades de crecimiento dentro de la economía.
Y entonces, bueno, se mantiene no sé, el mito, ustedes estaban usando la palabra relato, Sí. de que las cosas van a mejorar. Pero Argentina lo que tiene que hacer es todo lo contrario. Argentina tiene que generar urgente un shock de oferta, tiene que urgente permitir producir más, urgente poder reducir el desempleo, que las empresas puedan contratar más gente. Hoy todo eso está muy limitado, muy Diana, limitado. en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uno de los puntos, lo dijo el fondo en el comunicado, que Argentina tenía que luchar contra la inflación. Ahora, si el gobierno cumple con los objetivos trimestrales, por lo menos los primeros, son objetivos que son inflacionarios. Por ejemplo, tocar las tarifas. Hay algunas cuestiones que el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario que te van a hacer subir la inflación. Si no haces nada del otro lado para controlar o para equiparar esa situación, vas a tener más inflación. Y al respecto de esto, algunos economistas ya hablan de una inflación anualizada cercana a los 70 puntos, digamos, entre enero y diciembre. No sé cuál es tu visión respecto a esto, si podemos llegar a ese número, que es altísimo. A ver, te lo explico con algo de todos los días. Si vos estás gordito y te compras un jean 3 tallas más chico, ¿estás más delgado? No. Si no haces, si no comes menos, por tener un jean 3 tallas más chico, ¿estás mejor? Bueno, eso es lo que hemos hecho con el plan. Digo, sí, sí, vas a tener un déficit mejor, vas a poder subir la tarifa, pero un momentito, y todas las otras cosas que hay que hacer. La estructura de la tarifa es lo que hay que cambiar. Hoy tenés una tarifa en donde el 50% son impuestos, en donde tenés escalones, en donde si te cambias de una categoría a la otra pasás a tener problemas, en donde hay una asimetría extraordinaria entre distintas regiones del país, en donde tenés diferencias muy importantes entre si el usuario es residencial o, o industrial o comercial. Entonces, eso tenemos que arreglar. Porque si vos, el desmadre que tenemos ahora, duplicás la tarifa, lo único que hiciste, lo que te decía recién, si me subiste la tarifa de acá hasta acá, lo único que vas a conseguir es que yo gaste menos en otra cosa. Claro. Ejemplo, voy a gastar menos en zapatillas o en pizza, entonces los señores que vendían zapatillas o pizza y van a vender menos, ellos van a estar con problemas. Pero ¿qué tenés que modificar? Es lo que tenés podrido adentro. Eso es lo que es importantísimo. Y, más importante, dejar producir. Argentina está importando gas, gasoil, y tenemos capacidad de producción de gas y no la estamos usando. Y el gas empezamos a pagar 5 veces más caro de lo que estaba, ahí se nos fueron los precios internacionales bastante lejos. Diana, te hago la Más, última. perdón, bastante más Bastante veces, más que ¿eh? 5 veces, sí. Te hago la última. La última tiene que ver con el profe de Pablo, economista, siempre me dice a mí, Daniel, el mercado no existe. El mercado son gente como nosotros que hace negocio, gente que hace negocio. Ahora, esa gente que hace negocio, que nosotros llamamos los mercados, hablan con analistas económicos, hablan con ustedes. Y por eso te pregunto, a la hora de pensar en invertir, a la hora de pensar en producir, en arriesgar en la Argentina, ¿cuánto tiene que ver las reglas de juego de la economía y cuánto tiene que ver el desgaste político del presidente, la pelea del presidente con la vicepresidenta? Si eso también juega en el humor de los mercados. Y yo te diría que hoy 2020, 2022, es indisoluble. O sea, volvamos al principio de la conversación. Si a alguien que gana dinero, que ganaría dinero por un evento externo, le vas a cobrar más impuestos por haber ganado, ¿qué ganas tiene alguien de invertir la próxima vez? Porque o sea, si te va mal 10 años seguidos, problema tuyo. Entonces, los problemas políticos se manifiestan en esto, que en vez de tener medidas que tengan cierto sentido común, que fomenten que los chicos vayan a la escuela, que las empresas puedan contratar más gente, que distintos sectores puedan tener innovación, todas las cosas que en un país lógico estaríamos hablando, estamos dedicados a ver si el presidente y la presidenta se quieren, no se quieren, bueno, todo ese tipo de cosas. Claro. Yo creo que tiene muchísima importancia porque todo proyecto de inversión requiere una idea, que creas que te va a ir bien, que si te va bien te podés quedar con el resultado de eso que te fue bien, que tengas el dinero para empezarlo, que tengas crédito, que puedas conseguir un socio. Y hoy ninguna de esas cosas las tenés en Argentina fácil. Por supuesto que hay gente que le sigue yendo bien, gracias a Dios, pero no es tan obvio que cualquiera que empiece una nueva actividad le va a ir bien. Entonces los problemas políticos se trasuntan en eso. Meramente mencionar que en un país que ya tiene 35 de impuestos a las ganancias, más 7 si repartís dividendos, o sea, 42, ¿le querés subir más los impuestos?
yo no me imagino que pueda haber mucha gente interesada en participar en esto. Y perdón, un comentario que lo que decía Leandro, son muy pocos los pagadores, eso no es así. Las cerealeras son pocas, las mineras son pocas, pero si cobran menos, le pueden pagar menos a sus empleados, le pueden pagar menos a sus proveedores, le pueden pagar menos a los productores agropecuarios. Así que no es tan, es decir, hay poca cantidad de empresas, porque todos los circuitos dependen del precio final al cual estás vendiendo. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el problema político en Argentina es muy serio, va a empeorar, independientemente de lo que pase con este frente o el próximo o el próximo o el próximo, porque Argentina gasta mucho y gasta mal y alguien tiene que poner orden. Y el que ponga orden le van a decir de todo menos bonito, pero en algún momento se va a tener que hacer. Diana, te agradecemos mucho este contacto con el canal de la ciudad. Gracias. Gracias. Fuerte abrazo.